vamos a sumergir en algo que, bueno, que toca casi todo lo que compramos y usamos, pero que casi nunca vemos: el almacén logístico. Y lo vamos a hacer mirando a un futuro que está, vamos, a la vuelta de la esquina. 2026. Porque, según varios informes del sector que hemos analizado, para entonces la logística en España ya no será solo un servicio más. Se habrá convertido en lo que una de las fuentes define, y me gusta mucho el término, como un filtro competitivo. Es una forma muy potente de decirlo, sí. Básicamente lo que significa es que la manera en que una empresa gestione su almacén, su cadena de suministro, pues eso, determinará si lidera su mercado o si simplemente se queda atrás. O sea, que ya no es una función de soporte. No, para nada. Pasa a ser el motor central de la competitividad. Exacto. Y el combustible de ese motor, que es el eje de nuestro análisis de hoy, es la inteligencia artificial y la robótica. Pero, y esto es clave, no como nos lo imaginamos en las películas, ¿sabes? Con ejércitos de robots reemplazándolo todo. Hay un concepto que se repite una y otra vez en las fuentes. La automatización asistida. Justo. Es un matiz que de verdad lo cambia todo. No hablamos de una sustitución masiva de personas, para nada. Hablamos de redefinir por completo su papel. La tecnología se convierte en una especie de socio, de colaborador, que aumenta las capacidades del trabajador, mejora mucho su seguridad y le permite ser más productivo. Pues esa es nuestra misión en esta inmersión. Vamos a desentrañar qué significa de verdad esa colaboración. Veremos cómo la IA se está convirtiendo en el cerebro que predice el futuro del almacén, cómo los robots pasan a ser compañeros de trabajo, y también cuáles son los grandes desafíos, que a menudo no se ven, como el consumo energético, que es brutal. Muy bien, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el centro de mando, por el cerebro de la operación, la inteligencia artificial. La gran idea que se repite es que la IA permite al almacén dejar de ser reactivo, de ir apagando fuegos, para volverse predictivo. Has dado en el clavo. Lo fascinante aquí es cómo la IA transforma un torrente de datos, que a veces es caótico, en decisiones inteligentes y casi instantáneas. Y esto ya no es teoría, ¿eh? Los informes para 2026 son muy específicos. Hablan, por ejemplo, de una gestión autónoma de las interrupciones. A ver, ¿y eso qué significa en la práctica? Si un camión, por ejemplo, se queda atascado en la M40, ¿qué pasa? Pues hoy probablemente una persona en un centro de control recibe una alerta, tiene que mirar rutas alternativas, llamar al cliente, reprogramar la entrega. Es un proceso manual lento. Sí. Con la IA, el sistema detecta el atasco en tiempo real, recalcula la ruta óptima para ese camión y para los demás vehículos afectados y le comunica al cliente final la nueva hora de llegada. Todo en segundos y sin que una persona tenga que intervenir. Entiendo. No solo avisa del problema, sino que lo soluciona de forma autónoma. Y las fuentes también mencionan la comunicación con proveedores. ¿Eso cómo va? ¿La IA les manda un email o...? Es mucho más profundo. Hablamos de sistemas que están totalmente integrados. La IA monitoriza el stock en tiempo real y lo cruza con la previsión de la demanda. Si detecta que un producto se va a agotar antes de lo previsto, no solo avisa a un gestor. Puede generar automáticamente una orden de reposición al proveedor, negociar la fecha de entrega según la urgencia, convierte la cadena de suministro en un organismo vivo. Vale, eso es a nivel operativo, del día a día. Pero donde de verdad parece que cambia las reglas del juego es en la predicción. Sin duda. Su capacidad para analizar tendencias históricas, datos de mercado, incluso cosas como el clima, le permite anticipar picos de demanda con una precisión asombrosa. Ya no es intuir que en Black Friday se venderá más, no. Claro. Es predecir qué productos concretos tendrán más demanda, en qué zonas, y ajustar el inventario en cada almacén para responder a eso. Con lo cual se atacan los dos grandes fantasmas de la logística: la rotura de stock, que es perder una venta, y el sobrestock, que es tener dinero parado en mercancía. Exactamente. Una de las consultoras lo describe de una forma muy gráfica. Dice que la IA se convierte en el sistema nervioso que conecta el cerebro, o sea, la estrategia de ventas, con las extremidades, las operaciones del almacén. Me gusta la analogía. Y si la IA es el cerebro, ahora vamos a hablar del cuerpo, de los músculos de esta operación. Y aquí es donde la cosa se pone, para mí, realmente interesante, porque hablamos de robots. Es que es un cambio de mentalidad fundamental. Durante años, la automatización en logística se asociaba a proyectos faraónicos, almacenes oscuros, totalmente robotizados. Inversiones millonarias. Gigantescas.
Plazos de implementación de años. Los informes señalan que la gran tendencia para 2026 es otra: soluciones más flexibles, más baratas y mucho más rápidas de implementar. Es el auge de la robótica colaborativa. Los famosos cobots. Los cobots, sí. Robots diseñados para trabajar codo con los operarios, no en una jaula. Se encargan de las tareas más repetitivas, monótonas, las que generan lesiones, como embalar, etiquetar o paletizar sin parar. Y son seguros, ¿no? Totalmente. Su tecnología de sensores es tan avanzada que si un trabajador se acerca o hay un mínimo contacto, el robot se para en seco, al instante. No sustituye a la persona, le quita la peor parte del trabajo. Y luego está la otra tecnología que sinceramente siempre pensé que era más de ciencia ficción o para el ejército, los exoesqueletos. ¿De verdad estamos diciendo que en un par de años será algo tan normal en un almacén como un casco de seguridad? Pues los datos apuntan a que sí, a que se va a consolidar como un equipo de protección individual, más un EPI. Y la razón es puramente pragmática. Aquí los informes son demoledores con las cifras. Se estima que el uso de exoesqueletos puede reducir entre un 20 y un 60% las lesiones musculares. Perdona que te interrumpa, ¿ese 60% es en tareas muy específicas o es una media? Porque es que la cifra es impresionante. Es el rango máximo que citan los estudios, normalmente en tareas muy concretas de levantar cargas de forma repetitiva, por encima de la cabeza o en posturas forzadas. Pero fíjate, incluso en el extremo más bajo, una reducción del 20% en lesiones de espalda, que son la principal causa de baja en el sector, el impacto es gigantesco. Entiendo la parte de la seguridad, es fundamental. Pero seamos realistas, una empresa invierte miles de euros en un exoesqueleto solo por la salud del trabajador. ¿O hay un retorno de la inversión tan claro en productividad que lo justifique? Es la pregunta clave, y la respuesta es que ambos factores van de la mano. Los mismos estudios indican que mejoran la eficiencia en las tareas de carga y descarga entre un 15 y un 25%. Ah, vale. El motivo es sencillo. El operario se cansa menos, sufre menos fatiga y puede mantener un ritmo de trabajo más constante y seguro durante toda su jornada. No es que trabaje más, es que trabaja mejor. Vale. Ahora bajemos un nivel más. Del movimiento de grandes cargas al detalle, a las tareas diarias. ¿Cómo cambia el trabajo de la persona que prepara un pedido? El famoso picking. Para quien no lo sepa, el picking es ir por las estanterías recogiendo productos para el pedido de un cliente. Es una de las tareas más intensivas en mano de obra y donde más errores se cometen. Y aquí, las tecnologías que se están implantando tienen un impacto. Radical. El ejemplo más claro que citan las fuentes es el voice picking, el picking por voz. Suena sencillo, pero los resultados que mencionan son espectaculares. Lo son. El sistema es simple. El operario lleva unos auriculares y un micro. Una voz le da las instrucciones. Ve al pasillo B, estantería 5, posición 3. Cuando llego, el sistema le pregunta ¿cuántas unidades? El operario coge el producto, lee un código en voz alta para confirmar y dice 3 unidades. Y la clave es que tiene las manos y la vista completamente libres. No tiene que mirar una pantalla o un papel. Puede estar atento a su entorno. Justo ahí está el doble beneficio. Por un lado, la seguridad aumenta drásticamente. Por otro, la eficiencia se dispara. Las cifras son muy consistentes. Los errores humanos en la preparación de pedidos bajan a niveles cercanos al 0,1%. Prácticamente desaparecen. Es casi la perfección. Y al mismo tiempo, la velocidad de preparación aumenta de media un 19%. Es una mejora brutal. Y junto a la voz también se habla mucho de la vista, con la realidad aumentada. Sí, mediante gafas inteligentes. Imagina que el operario mira una estantería y superpuesto en su visión, un recuadro verde le señala el producto exacto que tiene que coger. Una pasada. E incluso le puede mostrar una flecha con la ruta más corta hasta la siguiente ubicación. Esto no solo aumenta la precisión, es que reduce el tiempo de formación de un nuevo empleado a la mínima expresión. Todo esto nos lleva a un factor que los informes marcan como crítico: el espacio. El suelo logístico es escaso y carísimo. Y la solución, dicen, es crecer hacia arriba. Es la única opción viable, la verticalización del almacén. Y aquí es donde entran los sistemas de almacenamiento de alta densidad, como los silos automáticos y, sobre todo, los sistemas shuttle. Explícanos qué son los sistemas shuttle, que el nombre suena muy técnico. Pues imagina una estantería gigante, de decenas de metros de altura. En lugar de que una persona se mueva por los pasillos,
hay una flota de carros robotizados, los shuttles, que se mueven a una velocidad endiablada por unos raíles dentro de la estantería. Como un enjambre. Como un enjambre de trenes bala en miniatura que recogen y dejan cajas. El operario simplemente espera en un puesto ergonómico a que el sistema le entregue el producto. Permite multiplicar la capacidad de almacenamiento en la misma superficie. Claro. Crecer hacia arriba con estos sistemas soluciona el problema del espacio. Pero me pregunto qué nuevos problemas crea. Toda esta maquinaria, todos estos robots, tiene que tener un impacto brutal en otras áreas, ¿no? Desde luego que no es todo perfecto. Y aquí es donde los informes sacan a la luz los grandes desafíos ocultos de esta modernización. El primero, y el que más sorprende, es el consumo energético. Este es un dato que me dejó helado cuando lo leí, de verdad. Es que es un dato tremendo. Se estima que un almacén altamente automatizado, con sistemas como los que hemos descrito, consume entre 3 y 5 veces más energía que uno convencional. De 3 a 5 veces más. Pero eso es una barbaridad. Convierte la factura eléctrica en un factor estratégico de primer orden. Totalmente. Hasta el punto de que la disponibilidad de potencia eléctrica en un polígono se ha convertido en un criterio clave para decidir dónde instalar una nueva plataforma. Y esto está provocando una consecuencia muy visible: una inversión masiva en parques fotovoltaicos en las cubiertas de los almacenes. O sea, que ya no es solo una cuestión de imagen o de sostenibilidad. No, es pura necesidad operativa. Buscan generar su propia energía para reducir costes y, sobre todo, ganar autonomía para protegerse de la volatilidad de los precios. Pero la tecnología que crea este problema también debe ser parte de la solución, ¿no? En términos de sostenibilidad. Por supuesto. La misma IA que gestiona el almacén se usa para optimizar las rutas de transporte, reduciendo kilómetros y la huella de carbono. Y es absolutamente clave en un proceso que es un monstruo logístico y medioambiental: la logística inversa. La gestión de las devoluciones del e-commerce. Exacto. Gestionar ese flujo ingente de productos que vuelven al almacén es un reto mayúsculo. La IA permite clasificar esos productos, decidir si pueden volver a venderse, si necesitan reparación o si deben reciclarse. Fomenta lo que llaman el repackaging circular, para darles una segunda vida. Hemos hablado de energía, de sostenibilidad, pero hay otro desafío que subyace a todo esto, y que quizá es el más complejo de todos. El talento, el factor humano. A pesar de toda esta tecnología, uno de los barómetros del sector es muy claro. Casi el 64% de las empresas logísticas en España dicen que tienen serias dificultades para encontrar personal cualificado. Es la gran paradoja. Más tecnología que nunca, y más problemas que nunca para encontrar gente. ¿A qué perfiles se refieren? A todos los niveles. Faltan conductores de camión, por supuesto, pero cada vez más faltan perfiles técnicos capaces de gestionar y mantener estos nuevos entornos. Se necesitan analistas de datos, ingenieros de robótica, y a eso se suma un problema demográfico. La plantilla actual está envejeciendo a marchas forzadas y no hay relevo generacional. En resumen, el almacén de 2026 que dibujan estas fuentes es un ecosistema increíblemente complejo. Tenemos una IA que actúa como un cerebro predictivo, robots que funcionan como compañeros que protegen y asisten, y en el centro, personas que operan como supervisores con capacidades aumentadas. La clave es esa automatización asistida de la que hablábamos al principio. Es un cambio de paradigma total. El valor ya no está en la fuerza física, sino en la capacidad de gestionar la tecnología y de supervisar procesos complejos. Para las empresas, la conclusión parece clara. La logística se convierte en un factor decisivo para el éxito. Y las que no se adapten se enfrentarán a ese filtro competitivo que será muy, muy difícil de superar. Sin duda. Pero el gran reto para estas empresas no será solo tecnológico, será humano. El equilibrio es la clave. Equilibrar la máxima eficiencia de la tecnología con la necesidad de tener una plantilla formada, motivada y sobre todo saludable. Porque la tecnología soluciona muchos problemas de la logística tradicional, pero también está creando nuevas presiones, a veces mucho más silenciosas. ¿A qué te refieres con presiones silenciosas? Las fuentes muestran muy claro cómo tecnologías, como los exoesqueletos, están empezando a solucionar el problema histórico del desgaste físico. Es un avance tremendo. Sin embargo, si cruzamos esos datos con otros informes del mercado laboral, encontramos una cifra que debería hacer saltar todas las alarmas. ¿Cuál es esa cifra?
Un informe reciente habla de un aumento del 136% en las bajas laborales por problemas de salud mental desde 2016 en España. Y entre las causas que se citan aparece la presión por el rendimiento y la gestión algorítmica, la monitorización constante que permiten estas nuevas tecnologías. Lo que una de las fuentes llamaba la trampa de la productividad. El sistema te ayuda, pero también te mide y te exige a un nivel que antes era impensable. Exacto. Y esa es la pregunta provocadora que queda en el aire y que probablemente definirá a las mejores empresas en 2026. A medida que la tecnología hace un trabajo fantástico protegiendo el cuerpo del trabajador del almacén, estamos, sin quererlo, creando una nueva crisis invisible de estrés digital y agotamiento mental. ¿Cómo van a gestionar las empresas el bienestar de la mente con la misma eficacia con la que, por fin, están empezando a proteger el cuerpo?